Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una edición especial de fin de semana de Conexión Global con las noticias internacionales más importantes de esta semana. Vamos a comenzar este programa hablando sin duda de los últimos temas que hemos visto en estos días, que ha ocurrido con el deportado hacia El Salvador, porque precisamente el destino de este hombre que fue deportado por error se mantiene en la incertidumbre luego que Trump y Bukele descartaran regresarlo a Estados Unidos. Pero ¿quién es este hombre cuyo caso ha llegado a la justicia? Antonia Galilea nos lo cuenta en el siguiente informe. That's up to El Salvador if they want to return him. That's not up to us. The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. Así, los presidentes de Estados Unidos y El Salvador se lavaban las manos ante el caso del salvadoreño deportado por error en marzo de este año. Hoy, Kilmar Abrego García está en la temida megacárcel de Nayib Bukele, pese a que poseía un estatus de protección que impedía que fuera retornado a su país de origen. Ahora, su familia exige su devolución a toda costa. Con 29 años, este padre de familia pasa sus días en el centro de confinamiento para el terrorismo tras ser subido a un avión en marzo junto a otros 250 migrantes indocumentados acusados de pertenecer a bandas criminales. Pero lo cierto es que el salvadoreño ingresó sin documentos a Estados Unidos en 2011 y se instaló en Maryland. Así, estuvo por varios años hasta que un juez local le otorgó un estatus de protección en 2019 tras determinar que el hombre estaba huyendo de las amenazas de grupos criminales locales. No hay cargos aquí ni en El Salvador. No ha sido acusado de ningún delito y, sin embargo, se encuentra en prisión. Creemos, fundamentalmente, que eso es ilegal. El salvadoreño trabajaba en la industria metalúrgica en Estados Unidos y se presentaba a las citas a las que regularmente le convocaban las autoridades migratorias. Se casó con una ciudadana de Estados Unidos con la que estaba criando 3 hijos, incluido un niño de 5 años que tiene problemas de salud. Este supuesto error administrativo ha destruido la felicidad de mi familia y la inocencia de mis hijos. Kilmar, si me oyes, sigo luchando por ti. Sin embargo, su vida dio un giro total hace solo unas semanas atrás. Kilmar Abrego fue detenido junto a lo que la administración de Trump asegura era un grupo de pandilleros de alto rango, acusándolo de ser parte de la peligrosa Mara Salvatrucha MS-13. En paralelo, el gobierno reconocía que hubo un error administrativo en su deportación e incluso Trump señaló que respetaría los fallos de la Corte Suprema que instaban a facilitar la devolución de Abrego a Estados Unidos. Pese a esto, tras la reunión de este lunes con Bukele, dejaron claro que el hombre no será regresado al país norteamericano. Tampoco cumplieron la orden que dio la jueza del distrito de Maryland, Paula Sinis, exigiendo al gobierno explicar cómo devolver a Estados Unidos a Kilmar. El argumento, que el hombre está bajo custodia del gobierno de El Salvador y por lo tanto depende de ellos decidir el futuro de Kilmar Abrego García. El abogado del gobierno dijo que sí tenían la intención de cumplir con la orden y traerlo de vuelta. Eso es lo mínimo. Deberían haberlo hecho ya. Han tenido tiempo de sobra entre la orden del Tribunal Supremo de ayer por la tarde y ahora. Debería estar aquí en Estados Unidos. Son 5 horas de vuelo. La negativa de Bukele y las resistencias por parte del gobierno de Trump a cumplir las órdenes judiciales complican el futuro de Kilmar. Este caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos de las deportaciones masivas que ha realizado Trump en este nuevo mandato. Nos quedamos en nuestra región y atención con este caso. Un estadounidense viajó a Colombia a practicar kitesurf y terminó siendo detenido en Venezuela. Su familia no sabe nada de él desde enero. CNN habló con su hermana, quien denuncia que ni siquiera las autoridades venezolanas saben dónde está. Vasco Cotovio tiene los detalles en el siguiente informe. Así fue como Sophie Hunter supo que su hermano había sido arrestado.
Su hermano de 37 años, Lucas Hunter, un franco-estadounidense que viajaba por el norte de Colombia para hacer kitesurf, le enviaba fotos regulares a su hermana hablando de los lugares que visitaba, pero el 7 de enero le dijo algo muy diferente. Iba en mi motocicleta. Me perdí un poco. Me acerqué a un puesto de control fronterizo. Di marcha atrás y me agarraron. Esa es la palabra que usó. Las fuerzas militares venezolanas me llevaron al otro lado de la frontera. Durante 24 horas los dos continuaron hablando, pero de repente los mensajes pararon. Desde el 8 de enero a la 1 de la tarde, hora local, no hemos tenido noticias de él. No tenemos ni idea de dónde está. Los gobiernos tampoco. Las autoridades venezolanas no han respondido a nuestra solicitud de más información y por ahora se desconoce oficialmente dónde está Hunter. Pero el último grupo de estadounidenses liberados de Venezuela fue recluido aquí, en esta prisión de alta seguridad cerca de Caracas llamada Rodeo 1. Activistas nos dicen que es una de las cárceles en las que encierran a quienes desafían al gobierno y también a decenas de extranjeros. Hasta enero, David Estrella era uno de los detenidos, acusado por el gobierno de querer derrocar a Maduro. Dijo que era solo un turista. Dice también que ahí fue torturado y que lo hacían sentirse insignificante. La presión de que te sacan todo el tiempo de la celda y estás todo el tiempo con la capucha, no sabes qué está pasando, no sabes para dónde te van a llevar, a cualquier momento puede ser, no sé, eliminarte. Sí, en el despacho 1. Venezuela niega cualquier acusación de tortura, pero solo liberó a Estrella el 31 de enero, después de que el presidente Donald Trump enviara a su enviado especial, Richard Grenell, para negociar directamente con Maduro. Fue el primer funcionario estadounidense en hacerlo en años. Otros 5 estadounidenses regresaron con Estrella, pero Hunter no estaba entre ellos. Obviamente estaba un poco triste. Sin embargo, me alegré mucho de que algunos estadounidenses salieran. El Departamento de Estado afirma que Hunter está injustamente detenido y continúa buscando la liberación de todos los estadounidenses, 10 en total, arrestados por el régimen en Venezuela. Meses después de su previsto regreso a casa, la familia mantiene sus cosas intactas, segura de que volverá, pero su hermana aún está preocupada. Él es fuerte en todo. También sé que tiene un lado tierno dentro. Y por eso estoy un poco preocupada por su salud mental, por su asma y por cómo puede mantener el ánimo. Vasco Coutoviu, CNN, Londres. Cambiamos de tema. Uno de los impactos que ha tenido la guerra entre Israel y Hamás ha sido la disminución del turismo en Tierra Santa. Y como nos informa a continuación Rafael Romo, desde Jerusalén, uno de los templos cristianos más visitados durante la Semana Santa recibe ahora un número muy reducido de peregrinos. Todos los detalles en el siguiente informe. Jerusalén, ciudad eterna y sitio sagrado para cristianos, judíos y musulmanes. Localizada entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, es también una de las ciudades más antiguas del mundo y centro de peregrinaje para las 3 religiones. Pero desde el ataque de Hamás a Israel y el principio de la guerra, sitios que eran centro de aglomeraciones ahora lucen prácticamente desiertos. Es el caso de la Iglesia del Sagrado Sepulcro, uno de los templos más importantes para el cristianismo. Muchos cristianos creen que alberga un trozo de la cruz en la que fue crucificado Jesús, su tumba y el lugar de su resurrección. Y este es el lugar donde, según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús fue traído para ser lavado antes de su sepultura. Millones de personas vienen aquí porque lo consideran sagrado y esta es una forma de rendirle tributo y respeto a la figura de Jesucristo. Antes de la guerra, los peregrinos que le rendían culto a Jesús, postrándose ante la roca, se contaban por miles, pero ahora solo llegan unos cuantos por día.
En virtud de un acuerdo de hace siglos, la iglesia es compartida por 6 comunidades cristianas. Históricamente, antes de que se construyera la iglesia, el sitio donde se encuentra era un cementerio judío. Aquí dentro de la iglesia del Santo Sepulcro existe este lugar. Es una tumba que nos da una idea de cómo se sepultaban los cadáveres en ese tiempo. Cuando la persona moría, se colocaba el cuerpo en un espacio como este y después de un año regresaban los familiares cuando solamente quedaban los huesos para posteriormente depositarlos en un ossuario. En los últimos años, la iglesia del siglo IV ha sido visitada por personajes famosos como el presidente de Estados Unidos Donald Trump en 2017 y William, príncipe de Gales, al año siguiente. En 2018, los líderes cristianos encargados de la iglesia decidieron cerrar el templo por 3 días en protesta por normas del gobierno de Israel para prohibir la venta de terrenos. Pero durante esta Semana Santa, la llama de la fe ha seguido ardiendo dentro del Santo Sepulcro de la misma forma como ha iluminado sus históricas paredes por casi 1700 años. Rafael Romo, CNN, Jerusalén. En esta semana hemos seguido viendo los efectos que han dejado los anuncios de Donald Trump respecto de los aranceles. Y en España ven con preocupación precisamente estas medidas anunciadas por Donald Trump, especialmente en la industria del aceite de oliva. Este negocio multimillonario ahora se ve amenazado y está a la espera de que entren en vigor las medidas. Pau Mosquera nos trae la reacción de las empresas en el siguiente informe. En estos olivos está creciendo el fruto de un negocio millonario. Las exportaciones de aceite de oliva español a Estados Unidos alcanzaron los 1.000 millones de dólares en la campaña de 2023 a 2024. La duda está en qué ocurrirá este año con la entrada en vigor de los aranceles recíprocos anunciados por la administración Trump. Es muy difícil hacer un plan. Es tremendamente difícil porque no sabemos lo que va a suceder. La incertidumbre reina desde hace días en los planes de futuro de su empresa familiar. Eusebio García dirige esta compañía que produce aceite de oliva destinado en su mayoría a la exportación. Pues podemos exportar a 50 países, pero realmente los más importantes son Japón y Estados Unidos. De esta almazara salen anualmente unos 25 millones de kilos de este preciado aceite vegetal y entre el 30-40% va directo a Estados Unidos. Dado el peso que tiene para las cuentas de la empresa, el gran temor de Eusebio es que en el contexto actual de guerra comercial tenga que competir en ese mercado en condiciones desiguales. El problema sería si hubiera un agravio comparativo con otros países, pero si todos los países tenemos el mismo arancel, un 10% en este momento viniendo de un precio muy caro, yo creo que realmente la afección no sería tan grande. La cosa cambiará previsiblemente una vez termine la moratoria de 90 días anunciada por Trump, que elevará los gravámenes hasta el 20% para muchos productos provenientes de la Unión Europea. Mientras tanto, ante esta situación, no todas las empresas del sector han decidido qué harán según el producto llegue a las aduanas estadounidenses. Eusebio sí. Él tiene claro que trasladará el aumento en el precio final de venta. Realmente el americano tiene poder adquisitivo y los que están eligiendo este tipo de políticas son ellos. Entonces me parece que sería un error por parte de la producción y generalmente en España a veces nos falta marketing y el marketing que aplicamos es precio y creo que nuestro producto vale lo que vale. Otras empresas, en cambio, están buscando estrategias diferentes ante el impacto que este gravamen puede suponer sobre sus exportaciones. Primero, abaratar costos para poder penetrar en otros mercados que no tengan ese poder adquisitivo tan alto como tiene Estados Unidos, o buscar países que sí lo tengan, y sobre todo penetrar en unos mercados que están incipientes y que están nuevos. Dada la importancia que Estados Unidos tiene para el sector, todos preferirían seguir exportando sin gravámenes, pero visto que las hostilidades comerciales pueden ir a más, su esperanza es que los aranceles se mantengan tal y como están. Para CNN, Pau Mosquera, Madridejos, España. Y precisamente hablando de este tema, el rechazo a los aranceles aplicados por el mandatario estadounidense han sido evidentes, otros más sutiles. En México, algunos dueños de cafeterías han optado por cambiar de nombre al café americano a, escuche bien, café mexicano, una propuesta simbólica impulsada por el gobierno que ya ha sido adoptada en miles de cafeterías. Valeria León trae la historia tras esta iniciativa.
Un acto tan cotidiano como ordenar un café americano se ha convertido en una sutil forma de protesta en cafeterías mexicanas contra las políticas del presidente Donald Trump. Se deja de llamar empanela café americano y comienza a ser a partir de mañana café mexicano. Cambiar el nombre de americano por café mexicano es la más reciente iniciativa que implementó Iván, dueño de la panadería Panela en Oaxaca, como rebelión ante la política arancelaria de Estados Unidos. Y esto viene a reforzar, ¿no? Este sentimiento de patriotismo, de orgullo, de decir, esto soy, de aquí soy. El 4 de marzo, tras el anuncio del mandatario de imponer aranceles a productos mexicanos, Iván replicó con un video en Instagram removiendo el nombre de americano de su menú de café. Pero la tendencia de renombrar comida en momentos de crisis política no es nueva. En Estados Unidos, por ejemplo, en varios negocios se cambió el nombre de las papas a la francesa y las tostadas francesas por papas y tostadas de la libertad. Esto tras la negativa de Francia de respaldar la invasión a Irak en 2003. Es una manera para mostrar un poquito de fuerza para cambiar las cosas que ya están normalizado. Ahora en México el café se ha vuelto una forma de boicot, lo que ha hecho eco incluso entre estadounidenses propietarios de cafeterías en la capital del país. Si mi staff quiere renombrar el café americano a café mexicano, nosotros podemos hacer eso. Servicio. Scarlett migró de Nueva York hace una década y abrió Café Cicatriz en la capital mexicana, donde la visitamos para escuchar su postura sobre renombrar el café. El hecho que las personas quieran cambiar el nombre a mexicano creo que es genial, porque las palabras tienen una carga poderosa. La fuerza del significado es simbólico, pero el hecho que las personas quieran cambiar el nombre es una forma de resistencia. Pide un café mexicano hecho en México. La iniciativa fue respaldada por el gobierno federal y el 9 de abril lanzó una campaña nacional. Unas 2.800 cafeterías en el estado de Guerrero ya ofrecen café mexicano. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Y otro de los efectos de esta guerra comercial llega desde China, impactando a Hollywood con el anuncio de la nación asiática de disminuir la exhibición de películas procedentes desde Estados Unidos, lo que es una muestra por lo demás de que los aranceles han golpeado también a diferentes industrias, entre ellas la del entretenimiento. Los detalles en el siguiente informe. China anunció que como represalia a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, reducirá la cantidad de películas de Estados Unidos que se exhiben en el país asiático. El portavoz de la Autoridad Cinematográfica de China añadió que el país es el segundo mercado cinematográfico más importante del mundo. Según estimaciones de China Film News, periódico oficial de la Administración de Cine de China, en 2024 la recaudación total en la taquilla nacional fue de $5.800 millones, lo cual demuestra la importancia del país para la industria cinematográfica. De acuerdo con Box Office Mojo, un sitio informativo de IMDb, en 2024, entre las producciones estadounidenses con mejor recaudación durante un fin de semana en China, destaca Godzilla & Kong: The New Empire, que consiguió más de $49,5 millones en el último fin de semana de marzo. A esta película le siguieron Alien Romulus, que obtuvo más de $28 millones a mediados de agosto, y Deadpool & Wolverine, que acumuló de igual forma $28 millones a finales de julio. En lo que va de 2025, las películas A Minecraft Movie, Captain America: Brave New World y Sonic the Hedgehog 3 han destacado en la taquilla china, al acumular en conjunto, según la misma fuente, más de $26 millones solo en su primer fin de semana en cartelera. Cambiamos de tema en Conexión Global. Es un hábito difícil de dejar, pero los fumadores que usan cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar los tradicionales podrían estar dañando su salud. En el siguiente informe, Laura Díaz nos cuenta un reciente estudio que alerta que el uso de estos dos productos representa el mismo riesgo que el consumo exclusivo de cigarrillos. Es una forma común de reducir el consumo, pero si cree que vapear mientras sigue fumando cigarrillos tradicionales es un camino más saludable, investigadores de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer le instan a que lo piense de nuevo. El objetivo realmente debería ser llegar a cero, lograr que no fume, que no consuma tabaco. En un nuevo estudio publicado este martes, los investigadores analizaron los datos de más de 2.600 fumadores adultos que reportaron consumir tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos.
Los compararon con los de quienes usaron solo uno de esos productos. Descubrieron que quienes consumen ambos están expuestos a la misma cantidad de nicotina y toxinas relacionadas con el tabaco que si solo usaran cigarrillos tradicionales. La cantidad de cigarrillos por día, ya sean cigarrillos electrónicos o cigarrillos normales, la cantidad de cigarrillos por día fue el factor más importante, ya que por supuesto una mayor cantidad de cigarrillos generaba una mayor cantidad de toxinas. La exposición a estas toxinas conlleva riesgos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas reproductivos, problemas de desarrollo y daños respiratorios. Los investigadores dicen que los fumadores deben saber que el uso combinado de estos productos no es seguro. Creo que lo más importante es que cuanto menos fume, mejor. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Y ya para ir cerrando este programa, hace algunos días atrás nos enteramos de la muerte del escritor peruano Mario Vargas Llosa, referente del boom latinoamericano y Premio Nobel de Literatura. En la siguiente nota de María Luisa Carrión, repasamos algunos momentos de su vida y de su legado. Es algo que exalta, que entusiasma, que da un sentido de justificación a la vida que uno lleva. Y eso ha sido para mí escribir. Muchas gracias. El Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera. Somos conscientes de que nos queda una obra valiosísima de un escritor que le ha traído un premio Nobel al Perú. Último minuto en NTN 24. Con profundo dolor hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido. Tengo que comunicarle a nuestra audiencia esta terrible noticia, ha sido confirmado ya. Y a propósito, el Poder Ejecutivo declaró duelo nacional hoy, 14 de abril. ¿Qué más se podría decir sobre la vida de Mario Vargas Llosa que no se ha dicho? Vamos ahora de inmediato a conocer, Fiorella, qué está ocurriendo en los exteriores del Museo de Mario Vargas Llosa. Gracias por el pase en estudios, Osvaldo y Fiorella. Información en vivo a esta hora de la mañana desde el Cercado de Arequipa. Estamos ubicados, para ser más precisos, en la avenida Parra número 101. Y en mis espaldas se encuentra básicamente lo que es la Casa Museo de Mario Vargas Llosa. Perú llora y junto a ellos el mundo la muerte del Nobel de Literatura, aquel que le dio otro aire a la escritura en el continente y fue uno de los precursores del boom latinoamericano. Escribir es un gran placer, escribir es mi manera de vivir, no podría vivir sin escribir es lo que organiza mi vida. El boom latinoamericano va a ser la corriente más importante en literatura. Si bien han existido otras corrientes, no van a marcar o no van a tener el peso de difusión, de llegar a donde llegaron, a todo el mundo, y eso va a marcar un antes y un después. Es que junto a García Márquez, Carlos Fuentes y Cortázar dieron vida a este movimiento que hablaba de otra América desde otro punto de vista. Un relato distinto que fue posible, por ejemplo, conocer en La ciudad y los perros, novela con la que alcanzó el reconocimiento internacional y pavimentaría su prolífera obra literaria. Más allá de su indudable riqueza literaria, ¿no? que como dijeron precisamente cuando le dieron el Nobel, él desnudó la cartografía del poder, pero tiene toda esta vertiente también erótica, lúdica, juguetona. Más allá de esa gigantesca obra literaria, yo creo que representa a Vargas Llosa esa suerte de cambio de época. Más de 20 novelas, un sinfín de ensayos, crónicas, columnas, además de obras de teatro, hablan de una carrera sin compás de espera. En 2010 recibió, como fue ampliamente reconocido, un tardío Premio Nobel de Literatura. 2 décadas antes había tenido una fallida incursión en la política al postularse como candidato presidencial de Perú. Para la anécdota, muchas historias. Inolvidables el puñetazo que le dio a Gabriel García Márquez y que rompió para siempre su amistad. ¿Qué fue lo que sucedió? Varias teorías, pero ninguna confirmada por sus protagonistas. Diferencias políticas, líos de faldas, entre las más repetidas. En cuanto a nuestro país, este episodio no pasó desapercibido. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo,
¿Cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Por ideas políticas no se quedaba callado. Su paso desde las ideas de izquierda a las liberales dieron mucho que hablar. Sin embargo, esta era su opinión de Donald Trump. Pienso que ese señor es un peligro para Estados Unidos, un payaso, demagogo, racista. Sin pelos en la lengua, ese era Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, el ciudadano del mundo. Nosotros en la biblioteca vamos a realizar conversatorios, vamos a realizar algunas exposiciones de sus objetos personales y también la posibilidad de que quienes quieran tener alguna visita guiada, en particular a los bienes y a los objetos que contenemos ahí, con todo gusto se pueden hacer. Esto porque el Nobel tendrá una despedida privada, así lo anunciaron sus hijos, alejada de los reflectores que lo acompañaron gran parte de su vida y que hoy se apagan, pero no eternamente, porque si algo tiene la literatura es que es posible vivir a través de ella y burlarse de la muerte. Llegamos así al final de este especial de fin de semana de Conexión Global. Muchas gracias por acompañarnos, quedan en la sintonía de CNN Chile.